Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio virtual, esta presentación que estamos transmitiendo por Facebook Live a través de la página del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en el marco de la celebración de los 30 años de este Instituto Alfonso Vélez Pliego. Yo soy Blanca Cordero y tengo el gusto de moderar esta presentación del libro titulado Reflexiones sobre las violencias estatales y sociales en México y en América Latina, editado por la UAM, Xochimilco, y tenemos el placer de contar con presentadoras y presentadores de lujo. Tenemos en primer lugar aquí a la autora coordinadora, la doctora Fabiola Escárcega, quien es profesora, investigadora de la UAM Xochimilco. Ya daré más detalles cuando sea su intervención de su currículum brevemente, de su semblanza. Tenemos también a un invitado autor del libro que nos visita y se conecta desde Chile, el doctor Juan Carlos Gómez Leighton, especialista en temas políticos de América Latina. Tenemos también a nuestro querido doctor Antonio Fuentes, que es colega del posgrado en Sociología, investigador del ICSI, Alfonso Vélez Pliego, él es de casa. Sin embargo, es un invitado muy especial también, él es especialista en violencias y estamos muy contentos de que haya aceptado presentar este libro. A Luisa Arquiriza, que también estaba en el cartel, por razones de fuerza mayor y muy buenas, no va a poder estar con nosotros, pero le mandamos un saludo. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con esta presentación. Le voy a dar la palabra al doctor Antonio Fuentes, quien, como ya decía, es especialista en temas de violencia. Él es coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo, Vigilantismo y Violencia Colectiva y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctor Antonio, muchas gracias por aceptar presentar este libro. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Pues un gusto estar con ustedes presentando un libro que siempre es un acto para celebrar la circulación de ideas, el contraste de opiniones, proponer áreas y esquemas nuevas de conocimiento y de interpretación sobre fenómenos que son de interés para mucha gente y en la actualidad supongo que son como de mayor relevancia. Bueno, voy a hacer comentarios de mi apreciación general de la obra y después me voy a enfocar en algunos capítulos que llamaron mi atención en temas que me interpelaron directamente por algunas cuestiones que también he trabajado y daré paso después a los comentarios de ustedes también. Bueno, el libro que hoy presentamos tiene por título Reflexiones sobre las violencias estatales y sociales en México y en América Latina. Está compilado por la doctora Fabiola Escárcega, por Yolanda Mexicalxóchitl García Beltrán, Yakir Zagal, Rosa Margarita Sánchez Pacheco, Juan José Carrillo Nieto, y compila una serie de estudios, de trabajos empíricos, de investigación, todos vinculados al tema de la violencia. En ese sentido, el libro posee diferentes niveles de complejidad, diferentes usos metodológicos para acercarse a sus objetos de investigación, y pasa, en mi opinión, de un recorrido más o menos amplio en términos de la violencia política, como un tema más enfocado, digamos, en la literatura de los años 70, 80, y va perfilando nuevos estudios de la violencia, por ejemplo, los estudios sobre migración, los estudios sobre criminalidad organizada, los estudios sobre extractivismo, hasta llegar hasta las formas narrativas en que la violencia se explica, se expresa en medios o en investigaciones también científicas. De tal manera que entonces tiene diferentes niveles de alcance, niveles distintos de acercamiento del objeto de investigación, lo cual me parece muy interesante. Ahora, y en el libro es producto de un seminario de investigación que nuclea a parte de los diferentes autores de este libro en sus temáticas de investigación y van construyendo, digamos, un marco de referencias en términos de la literatura especializada, de las problemáticas
a investigar que permita cubrir a todos ellos en sus temas de investigación. En ese sentido, la categoría de violencia estructural me parece central en todos los textos, dan cuenta en diferente nivel de esta categoría a partir de las investigaciones empíricas que se realizan. Voy ahora a empezar a referirme a algunos de los textos en orden de la secuencia en que aparecen, aunque no necesariamente en orden de la magnitud del evento. Un primer texto refiere, digamos, estos estudios sobre comprender la migración de centroamericanos y de mexicanos hacia Estados Unidos a partir de una categoría que está siendo ahora muy explorada, muy estudiada y muy detallada, que es la categoría de régimen de frontera. Y precisamente utilizando esta categoría, Blanca Laura Cordero Díaz y Sergio Alejandro Pérez Muñoz titulan uno de los capítulos Régimen de frontera norteamericano, notas para entender el carácter de la violencia hacia los migrantes en México y Estados Unidos. El capítulo propone una lectura interesante para entender a partir de ejercicios prácticos de la violencia sobre población desplazada, en movimiento, etcétera, pensarlo a partir de cómo se va constituyendo el régimen soberano a partir de estos desplazamientos. Y esto me parece interesante en términos de que los autores van proponiendo que efectivamente hay una especie de agudización de la violencia ahora en términos seguritarios que está permitiendo articular una figura de soberanía en términos de la contención de poblaciones migrantes. Esto me parece que abona a los estudios de violencia en términos de plantear una serie de eventos que se pueden arrastrar a nivel temporal, como podrían ser las actas de control y reforma de la inmigración en el 85 o bien en el 93, el control armado de los flujos migratorios a partir de la operación Hold the Line, que van buscando, digamos, dicen los autores, una especie de filtración de la población trabajadora. Y este es un evento interesante de plantear a los flujos migratorios en términos de una especie de nuevos trabajadores o de nueva fuerza de trabajo que tiene que ser filtrada bajo ciertas condiciones y ser canalizada bajo cierto régimen para permitir extraer, digamos, como extraerles el valor de esa fuerza de trabajo. En ese sentido, los autores van diciendo que esta forma seguritaria del régimen de frontera va a tener todavía un mayor repunte hacia el año 2001, cuando entra toda esta política seguritaria a nivel global y obviamente a escala local, que tuvo que ver con el derribe de las Torres Gemelas y las dos políticas seguritarias que vendrían siendo la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico. Que esto le va a dar un nuevo perfil, digamos, al régimen de frontera, que va a vincularse con otros tipos de narrativas en términos del control y de regulación interna y de poblaciones excedentes, que va a enfocarse en otras cosas, en lo que algunos autores han llamado la construcción de un Estado confesional, en donde todas las otras culturales empiezan a ser vistas como peligrosas, amenazantes y obviamente con el carácter de excedencia social. Parte de esta regulación del régimen de frontera va a ser, como se mencionaba, desde el año 93, a partir de controles armados. Y esta es una figura interesante para entender las migraciones contemporáneas porque lo que están generando son la instalación de lo que desde otros ámbitos, sobre todo el ámbito de el conflicto palestino-israelí, por ejemplo, o conflictos también en África subsahariana, se ha denominado las fronteras verticales, que tienen una escala militar de control y regulación de la población. Entonces, esto no es una cuestión tampoco exclusiva, digamos, del régimen de frontera México-Estados Unidos. Me parece que es un modelo de escala global que tiene que ver también con el boom de la industria de la militarización. Y aquí estamos en terrenos, digamos, el artículo toca terrenos que pueden ser iluminados, entendidos, comprendidos y expandidos en términos del interés de investigación hacia otras áreas que están más vinculadas a cómo se produce la militarización contemporánea de la vida cotidiana. En ese sentido me parece que es un texto muy interesante, que además van diciendo los autores al final del texto, también tiene que entenderse a partir de la regulación de otros actores que no son precisamente o propiamente el Estado, sino que son los autores armados,
en donde desde el canon de la soberanía, dicen los autores, empiezan a ejercer también controles territoriales, en donde utilizan a los migrantes para esos fines. Y esto obviamente implica una mayor escala de violencia. Llaman la atención también, parte del artículo llama y fundamentalmente la atención a este desafío entonces, a este régimen de frontera o a esta fronterización, digamos, seguritaria que se da en estos contextos a partir de lo que desde la perspectiva de las autonomías de las migraciones se viene discutiendo, que tiene que ver con este momento de autodefensa, por llamarlo de alguna manera, que implica la aglomeración de población en términos de las caravanas. Aquí hay un tema muy importante y muy sensible para comprender cómo sortear estas formas de la violencia que se imprimen en lo que los autores llaman el régimen de frontera. Pasaría ahora a comentar un segundo artículo que me parece también muy sugerente, interesante, incluso en el mismo prólogo del libro. Los coordinadores, las coordinadoras sostienen que es un artículo que les gustó mucho y también tienen cierta polémica con el contenido, que es el artículo de Nelly Erandi Reséndiz Rivera, llamado Consideraciones históricas para la lectura de la violencia de las mujeres. Y esto es muy interesante porque abre un campo, me parece, de investigación que ha sido poco explorado en términos de cómo estudiar, tanto en términos de captura teórica, metodológica, cómo se ejerce violencia también desde cierta forma generalizada. Entonces, la autora va proponiendo que las formas en que se narra, tanto en medios, tipo nota roja, secciones de noticieros, tanto como en la investigación de ciencia social, la violencia que ejercen las mujeres, dice ella, es una forma en que se subraya cierta épica de la bondad y por lo tanto se transforman en agentes pasivos. Esto me parece interesante, una propuesta, me parece que también es una línea de investigación que se está gestando, pero creo que es un artículo muy interesante para ver. Y la forma en que empieza a desarrollar el argumento la autora recurre, digamos, a los relatos de García Márquez contenidos en La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira, precisamente para ver el carácter, cómo se hace pasiva, digamos, cierta violencia de sujetos que la toman en términos de sus vivencias, ejercidas por ciertas defensas identitarias, económicas, emocionales o circunstanciales, como va a decir la propia autora, que además la autora dice en el capítulo que ella se acerca a estudiar la violencia ejercida por mujeres a partir de sus estudios sobre maras y pandillas en Guatemala. Entonces me parece que él parte de esta cuestión, se percata de que hay una especie de épica de la bondad, de las narrativas de violencia femenina, a partir de sus estudios de campo con maras, ¿no? En donde obviamente se reproduce el canon de la pasividad, dice ella, y donde se borra la violencia de las mujeres, privilegiando la observación de los espacios donde los varones la ejercen, donde los varones circulan estas acciones violentas. Dice en un momento dado, y aquí la voy a citar para no tergiversar sus palabras, dice ella que a partir de estas narrativas, que ella ubica en un montón de espacios, tanto en medios como en la investigación social, dice, las mujeres son desposeídas de la condición de sujetas violentas y pasan a un estatus de víctimas, ¿no? Es decir, ellas pueden poseer una violencia delgada, más no autónoma. En ese sentido, me parece que abre el artículo una línea muy interesante de discusión, de reflexión, de profundización, y me parece muy pertinente, digamos, el tratamiento que la autora da al tema en su capítulo. Mencionaba hace un momento que los capítulos contenidos en el libro tienen diferente nivel de extensión, algunos más vinculados, digamos, al análisis de la violencia política, y es el caso del artículo de una de las coordinadoras, de Fabiola Escárcega. Precisamente ella trata de plantear allí los problemas, las complejidades del proceso de reconciliación en
términos de la guerra interna en Perú en el periodo de 2003-2018 respecto a Sendero Luminoso. El artículo que Fabiola escribe en el capítulo que Fabiola escribe en este libro se titula Memorias permitidas y memorias silenciadas de la guerra interna en Perú, periodo 2003-2018, y trata, dice en la introducción del capítulo, que hablar sobre el proceso de reconciliación que se pretendía alcanzar a partir de la recuperación de la memoria de hechos vividos en Perú en el periodo de 1780 al 2000, y exponer algunas razones de ese lento avance, como ella lo define. Para ello estudia, digamos, documentos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, estudia también el periodo de gobierno de Alberto Fujimori y cómo se va constituyendo lo que ella llama un campo hegemónico, tanto de parte, digamos, del gobierno de Alberto Fujimori, como en alguna medida el campo que le da constitución al movimiento del Sendero Luminoso, sobre todo en la Sierra Andina, ¿no? Derivado precisamente ese movimiento, como lo señala la autora, de cierta insuficiencia en la reforma agraria de 1969 que permite la articulación de este grupo con ciertos sectores, bueno, bloques populares centrados precisamente en esta zona andina, así como de sectores marginales, como ya lo señala en la ciudad de Lima y otras ciudades, también como en la interpelación de sectores universitarios y sobre todo militantes encarcelados. Nos va a hablar precisamente de toda esta cuestión de violencia que se da, una violencia muy similar a lo que se vivió en la época de dictaduras militares, en los años 80, Centroamérica, Cono Sur, persecución a las disidencias políticas, estados autoritarios, etc. Y ella señala que algo interesante, que pese a la confrontación entre grupos disidentes, en este caso Sendero Luminoso y el Estado, sin embargo, tanto las cúpulas empresariales vinculadas al gobierno como las dirigencias de Sendero Luminoso, dice la autora, van a partir de una especie de desprecio hacia la prohibición indígena en términos de creer que son incapaces de impulsar iniciativas autónomas y de tener fines propios. Esto es muy interesante en el sentido porque pese a que hay una confrontación política en términos ideológicos, la sostiene la autora que hay en el fondo una especie de vinculación en términos como de una vanguardia que tiene que liderar ciertos movimientos, tanto en un polo como en otro. La tesis que sostiene el artículo, que me parece una tesis interesante, supongo que para seguir discutiendo, es que contrariamente a algunos escenarios donde hay ciertos cierres y discusiones posteriores en términos políticos a los conflictos armados, en Perú no lo hubo. No hay esto que se denomina post-conflicto, ¿no? Y no lo hay porque, dice él, que es ella que aunque callaron las armas y los senderistas fueron derrotados, la guerra continúa. Y a pesar de que la mayoría de los cuadros senderistas estén muertos en la cárcel, esto continúa. Eso me parece muy interesante, que permite entender la complejidad del Perú contemporáneo y de la explosividad social que vemos hoy en día reactivada, digamos, con la elección de este nuevo gobierno que hoy está el Poder Ejecutivo en Perú. Algo interesante que también toca el artículo y que se toca también con otros capítulos, perdón, es la idea de la nominación de terrorista para Sendero Luminoso. La autora va a decir que esta nominación que va a ser el fujimorismo va a entrar, digamos, en composición después con el accidente a nivel global, digamos, que es ocasionado a partir del derribe de las Torres Gemelas y donde va a extender, digamos, la categoría o la autoridad negativa de la figura del terrorista con mayor legitimidad ahora a nivel internacional, ¿no? Entonces esto va a verse replicado en el caso de Perú y va a generar precisamente esta falta de la reconciliación, porque en la comisión que se crea, nos señala la autora, no van a intervenir los familiares, ni los afectados, ni las víctimas del conflicto armado. Entonces la comisión que se va a crear va a ser unilateral y va a estar exenta, digamos, de la legitimidad y por lo tanto no va a haber una reconciliación tal cual.
interesante al final del texto cuando nos habla de, efectivamente, que la política de pacificación fue el exterminio. Y esta es una característica, me parece que muy a discusión para todos los que estudian procesos de pacificación, en términos de que la categoría misma y lo que está implicando en términos de las políticas gubernamentales es precisamente el endurecimiento de políticas de eliminación. Esto tiene todavía un trasfondo mucho más antiguo. Si uno apela a cómo políticas seguritarias, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Brasil, son llamadas políticas de pacificación y realmente son políticas de exterminio. Esta cuestión tiene una larga data, a grado tal de que en las primeras formas de gobernar las disidencias, la política de civilización o civilizatoria, precisamente para estas disidencias, obviamente de grupos afros y originarios, venía con el eufemismo de políticas de pacificación. Entonces, me llama la atención, pues, cómo vuelve a resonar este tema. Voy a un segundo capítulo que me pareció también que bien ilustra todos los diferentes recorridos que el libro trata de vincular. Tiene que ver con la violencia vinculada al extractivismo, ¿no? En el capítulo La implantación de centrales de energía eólica en Baja California, impactos en el territorio y la identidad indígena, una de las coordinadoras, Yolanda Mexicalxóchitl García Beltrán, sostiene, igual como muchos de los estudios que se han hecho en otros territorios del país, como la implementación de formas alternativas de energía, como en este caso la energía eólica en el estado de Baja California, ha impulsado proyectos que han, sin embargo, ocupado territorios de población indígena. En este caso, Pumial, Paypay y también Quiligua. Y parte de la cuestión de los efectos perniciosos que la autora señala de esta implementación de proyectos de energía eólica tiene que ver entonces con una serie de procedimientos que buscan arrendar territorios con a bajos precios y además abusando del número de hectáreas que se habían pactado, digamos, en un inicio. Esto además es posibilitado, y aquí es una cuestión interesante de cómo vincular un problema a partir de transformaciones estructurales previas, con las modificaciones al ejido, obviamente sugeridas por la modificación del artículo 27 constitucional, que permite la venta, y esto, dice ella, ha favorecido que muchos de los nuevos propietarios hayan accedido al arrendamiento de las tierras para la instalación de las compañías eólicas. Y entonces aquí tenemos un problema muy complejo, ¿no? Que además vincula esto que los autores están llamando también de violencia estructural, que se van sumando, digamos, a estas nuevas formas de las rentabilidades vinculadas a los proyectos extractivos y aspectos de energía. La autora dice que esto ha causado, como bien se ha documentado también para casos como Oaxaca, una tensión de territorialidades, una disputa por el sentido del territorio, y una especie de nuevas prácticas de negociación entre comunidades indígenas y otros agentes, incluyendo el Estado y las compañías vinculadas a las energías limpias. Me parece un estudio muy interesante que permite darnos cuenta de esta complejidad actual y vemos cómo van cambiando los diferentes tipos de fenómenos de violencia a los que el libro está refiriéndose en esta compilación. Finalmente, cierro mi presentación de este interesante libro con el texto titulado Del Estado al Crimen Organizado, Imaginarios y Cotidianidad de la Violencia en Guerrero, de Omar Villarreal Salas. Obviamente el estado de Guerrero es uno de los estados que yo creo que tiene más, de los que han sido más antiguamente estudiados desde el punto de vista de la violencia, tanto política como en el pasado, años 70, de desaparición, guerrillas, y actualmente con una nueva forma de la desaparición, ¿no? Y vinculado, digamos, a todos los emprendimientos de la criminalidad organizada. El autor parte, me parece, también es una reflexión interesante, porque ves aquí que está tratando de hilvanar hipótesis sobre qué está ocurriendo allí, y parte de la idea de estudiar esta violencia tiene que, dice él, pasar por repensar al Estado. Y esto me parece como muy bueno, ¿no? O sea, es una idea muy interesante. Y él sostiene allí que hay como al menos 3 etapas en el estudio del Estado vinculado a la violencia y al crimen en Guerrero.
La primera tendría que ver con el episodio de Guerra Fría en los años 70, que se prolonga, digamos, después a finales de la década del 2000 con la emergencia de nuevos grupos guerrilleros para esas épocas. La segunda tendría que ver con la presencia de criminalidad organizada, que él ubica con la ocupación, por llamarlo así, del cártel de los Zetas en el Estado. Y la tercera tendría que ver con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala. Y dice que estos tres momentos hacen repensar, te llevan al debate de quién comete esa violencia, quién es el responsable de esa violencia, y aparece la cuestión de que es el Estado. Sobre todo, él rememora la última fase de esta marca que él sostiene que es a partir de la noche de Iguala, en donde parte del reclamo popular es que fue el Estado. Y esto le lleva a plantearse, me parece a mí, con toda pertinencia, a qué Estado se está refiriendo en este caso. Y ya después allí él, a partir de ciertas lecturas que hace de algunos antropólogos del Estado, Cargan y Sawyer, etc., él plantea que para ir entendiendo a qué Estado se está refiriendo esta cuestión, hay que deshacerse de unos presupuestos que están muy instalados como en el mainstream intelectual, ¿no? Y uno de ellos sería que esos son fenómenos de violencia producto de un Estado fallido. Y él pone en duda esta hipótesis, lo cual completamente estaría de acuerdo en esa hipótesis, y dice que plantear que todo esto es producto de un Estado fallido, lo que hace más bien es nublar o invisibilizar realmente cómo está operando el Estado que permite esas actuaciones de violencia organizada, ¿no? Y esto me parece en sí mismo que es una discusión bastante interesante que el autor plantea aquí, tiene bastante información para ir dialogando y obviamente nutre parte de sus investigaciones, de sus disquisiciones a partir del trabajo etnográfico que hace en Guerrero. Yo creo que ahora hay una serie de estudios, sobre todo vinculados a estas zonas conflictivas del occidente de México, que justamente desplazan o intentan desplazar la discusión de plantear que lo que está operando allí es una especie de zona de simbiosis gubernamental entre actividades criminales que se indistinguen de las autoridades estatales. Y entonces esto genera, digamos, una forma distinta que desdibuja estas distinciones público-privadas, legales y ilegales, estatales criminales. Y creo que el artículo, el capítulo abona mucho a esa discusión. Es un libro que yo recomendaría de leer, me parece que son textos que dan mucha luz para entender a nivel empírico, a nivel de estudio de caso, cómo se está desplegando la violencia en múltiples manifestaciones, en múltiples fenómenos, no del todo conocidos, y permite poner en discusión las formas o las categorías en que estos fenómenos serán estudiados. Entonces, me parece que allí está uno de los aportes fundamentales de esta coordinación, a la cual felicito que haya salido y agradezco la invitación a dar unos comentarios respecto a mi impresión de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Fuentes, por tu lectura del libro, por tus comentarios que nos abren apetitos sobre el libro y nos dan un panorama bastante analítico y conciso de lo que el lector o lectora puede encontrar y lo que puede ofrecer en términos de los estudios de violencia. Bueno, ahora me voy a permitir, para continuar con esta presentación, presentar a la doctora Fabiola Escárcega, que es una de las coordinadoras del libro y también autora de un capítulo al que ya se refirió el doctor Fuentes. La doctora Fabiola Escárcega es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también en México, nivel 2,
es especialista en procesos políticos y luchas indígenas en América Latina, tiene varios libros coordinados y de su autoría también sobre este tema, y ahora junto con su equipo de estudiantes de doctorado y otros colegas armó este libro que presentamos hoy. Bueno, pues sin más, muchas gracias Fabiola por estar aquí. Y bueno, debo decir que yo también soy una de las autoras del libro y que pues le agradezco públicamente ahora haberme invitado al seminario, haberme incluido en este libro y en este trabajo que ha resultado muy fructífero para mi propio aprendizaje. Pues sin más, Fabiola, te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Blanca, por esta presentación y gracias a Antonio Fuentes por el diálogo con varios de los textos que contiene el libro. Yo quiero, en primer lugar, y también pensando con mucha nostalgia, hablar un poco de cómo fue la factura del libro. Recordar los viejos tiempos en que todo era presencial y nos movíamos por el mundo y estábamos con los estudiantes cara a cara. Bueno, yo soy profesora en el doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, que es un doctorado muy escolarizado, y hubo la iniciativa del coordinador en ese momento, Gerardo Ábalos, de hacer unos cursos que llamó seminarios flexibles, que eran optativos, y un asesorado mío, Yakir Zagal, uno de los coordinadores del libro, me propuso que diera un seminario sobre violencia. Y entonces invitó a otros compañeros y fueron juntándose. Digamos, en una modalidad totalmente extraordinaria en la manera en que funciona el doctorado en la UAM, pudimos darle continuidad durante 3 trimestres, es decir, un año, y se fueron agregando otros estudiantes de otras áreas del doctorado. El doctorado tiene varias áreas, yo estoy en Relaciones de Poder y Cultura Política, Yakir y otros de los autores están en Sociedad y Territorio, se agregaron también estudiantes de Comunicación y Política. Entonces, pero en torno al tema de la violencia, y esto, bueno, de la violencia, asumiendo que como país nos cayó el chahuiztle de una manera inesperada y nos sumergimos en una realidad que era bastante ajena a la historia del país, de la gobernabilidad, donde el narcotráfico en todo caso está bastante acotado, con negociaciones con el poder que hacían innecesaria el derramamiento inútil de sangre, en fin, y todo se descompuso. Entonces, como que todos nos sentimos en la necesidad de dar cuenta de qué nos está pasando y cómo nos está afectando, y cómo afecta mucho más fuerte a sectores indígenas o poblaciones de la frontera, poblaciones marginadas, ¿no? Mucho más que a nosotros, a los propios migrantes. Entonces, bueno, esa fue como la intencionalidad de ese seminario, y se discutieron pues textos como clásicos, Benjamin, Agamben, Michel Foucault, Hannah Arendt, Clastres, Desertó, y Butler, Franz Fanon, Achille Mbembe, y pensando en América Latina se integraron otros autores como Benadas, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, Elsa Blair. Bueno, partiendo, yo soy experta en Sendero Luminoso y la problemática política peruana y un poco también la boliviana. Entonces, Colombia como el paradigma de la violencia desde hace muchísimas décadas, y entonces como fuentes de conocimiento, ¿no? Para abordar una problemática que en México era novedosa, o digamos, empieza a atacarnos de manera sistemática a todos. Entonces, esa fue la intención, y fue una experiencia muy enriquecedora porque
fue sobre todo la iniciativa de los estudiantes, primero de armar el seminario, después de organizar un congresito, ahí un evento de 3 días, donde además de los estudiosos, bueno, básicamente era gente doctorante que estaba trabajando temas cercanos, se convocó no solamente a estudiantes de la UAM, sino de la UNAM, de otros posgrados, y algunos profesores. De hecho, creo que los que estamos aquí presentes somos los únicos profesores incluidos en el libro. En el evento hubo también una parte muy interesante donde participaron gente que trabaja en organizaciones de la sociedad civil en temas de violencia, y también otra sección en donde se presentaron documentales sobre la violencia. Eso, pues, de eso no se pudo dar cuenta en el libro, sino básicamente la participación de doctorantes y de profesores, los que estamos aquí. Entonces, bueno, esa fue otra fase muy interesante. Y luego finalmente la elaboración del libro, ¿no? Que no es nada obvio, o sea, no es simplemente hacer una ponencia y mandarla, sino todo el proceso de edición, de revisión, en fin, y eso pues hecho con este grupo de estudiantes, ¿no? Básicamente Yolanda García, Yakir Zagal y Rosa Margarita, que fueron los que le entraron al trabajo intenso, ¿no? de la organización del evento y de la edición del libro. Entonces, bueno, más o menos ya Antonio hizo el recuento de los autores. Rápidamente voy a repetirlos. Los textos, los títulos. Hay una primera parte, aproximaciones teóricas a las violencias estatales y sociales, que tiene 4 textos: apuntes para pensar a los sujetos desde la categoría Pedagogías de la Violencia, de Rosa Margarita Sánchez Pacheco; régimen de frontera norteamericano, notas para entender el carácter de la violencia hacia los migrantes en México y Estados Unidos, de Blanca Laura Cordero Díaz y Sergio Alejandro Pérez Muñoz; discursos de la vida cotidiana en campo para estudiar los efectos de la violencia, de Miriam Bautista Arias. Bueno, Miriam ya no era estudiante del doctorado, es egresada del doctorado, es una profesora. Consideraciones teóricas para la lectura de la violencia de las mujeres, de Nelly Erandi Resendiz Rivera, comentado ya por Antonio. La segunda parte, lectura sobre las violencias en Sudamérica, con el texto también ya comentado por Antonio, de una servidora, Memorias permitidas y memorias silenciadas de la guerra interna en Perú, 2003-2018, de Fabiola Escárcega. Violencia, miedo y seguridad ciudadana en una sociedad neoliberal, Chile, 1975-2018, de Juan Carlos Gómez Leighton, aquí presente. Desordenamientos territoriales, etnocidio y tácticas para una lectura de la reexistencia Shuar, de Yakir Zagal Luna. En la tercera parte, megaproyectos y despojo territorial en México, la implantación de centrales de energía eólica en Baja California, impactos en el territorio y la identidad indígena, de Yolanda Mexicazochitl García Beltrán, comentado también por Antonio. Violencia contra la lucha social comunitaria en el norte de la Cuenca de México, de Donato Daniel Vadillo Cuevas. Y en la cuarta parte del libro, violencias criminales y estatales en México. Consolidación de territorios criminales, la inmersión criminal de Odebrecht en la industria energética mexicana, de Omar Rodrigo Escamilla Aro, y del Estado al crimen organizado, imaginarios y cotidianidad de la violencia en Guerrero, de Omar Villarreal Salas, también comentado por Antonio. Y bueno, un poquito para comentar el comentario de Antonio sobre mi texto. Lo que yo planteo es que, digamos, un conflicto no resuelto y la imposibilidad de una reconciliación en el caso peruano está dado a partir de la confrontación entre 2 grandes bloques, 2 grandes fuerzas. Por un lado, el fujimorismo, que bueno, como ustedes saben, Fujimori fue presidente del 90 al 2000 y ahora está preso por delitos de lesa humanidad, y su hija, Keiko Fujimori, fue candidata presidencial en las últimas elecciones
y estuvo en el segundo lugar. De hecho, ella ha sido candidata presidencial, esta es la tercera ocasión, en todas las veces ha pasado a la segunda vuelta, pero en todas las ocasiones se ha constituido un bloque más fuerte anti Keiko Fujimori por todo lo que representa la herencia de su padre, y no ha logrado llegar a la presidencia. Pero en el gobierno, en el periodo anterior, logró generar una ingobernabilidad porque como grupo parlamentario logra un control muy importante, y entonces a partir del Congreso, que es un Congreso unicameral de 130 congresistas, genera esta ingobernabilidad que en el periodo presidencial anterior logró la caída del presidente Pablo Kuczynski, y después la de Vizcarra, que era su vicepresidente y asumió después de él, y de hecho hubo 4 presidentes en el periodo presidencial anterior. Eso por una parte, y bueno, lo que yo sostengo es cómo el fujimorismo se legitima a partir de su éxito en derrotar a Sendero Luminoso, y mantiene, después de 20 años, ¿no? Bueno, incluso más, desde la derrota fue en el año 92, cuando se captura la dirección, en septiembre de 1992, pero se lo revive continuamente como una amenaza, y eso es lo que legitima al poder del fujimorismo, ¿no? O sea, de asumir o de pretender que solamente ellos pueden mantener a raya a ese enemigo que puede o que está ahí presente, y que en realidad pues ya está bastante debilitado. De hecho, también habrán sabido que en septiembre, el 11 de septiembre, murió Abimael Guzmán, el dirigente, el presidente Gonzalo, el dirigente de Sendero Luminoso, y no entregaron su cadáver a sus familiares. Bueno, de hecho su esposa está en la cárcel de mujeres en Lima, y lo cremaron, y las cenizas desaparecieron. O sea, sí, seguía presentándose como una amenaza, como un riesgo, ¿no? Un hombre ya de 80 y tantos años, bastante, bueno, físicamente debilitado, ¿no? De hecho, murió por enfermedad. En fin, entonces esta mantener vigente la supuesta amenaza de Sendero Luminoso por parte de un grupo político que, aunque no esté directamente en la presidencia, tiene una gran capacidad hegemónica, porque, bueno, Fujimori creó una nueva élite económica y una nueva clase política, y tiene un control, el fujimorismo, de medios de comunicación, en fin. Entonces hay un aparato ideológico y político muy fuerte. De hecho, la presidencia de Pedro Castillo está en permanente amenaza de caída, porque, bueno, Keiko Fujimori ya amenazó y dijo, lo voy a tirar, ¿no? Y entonces hay una ingobernabilidad así como permanente en ese país. Y bueno, también parte del mecanismo de legitimación del fujimorismo es esta idea del terruqueo que le llaman los peruanos. O sea, por ejemplo, hubo una etapa donde florecieron movimientos antiminería de comunidades campesinas, y fueron por los medios de comunicación, por el poder, fueron acusados de terroristas. Entonces, cada sector que pueda ser un poco cuestionador del sistema político es calificado de terrorista, ¿no? Es terruqueado. Y de hecho, bueno, no es simplemente el uso en los medios de comunicación, sino la vigencia y la generación de nuevas leyes que son cada vez más represivas en términos de lo que se llama de la apología del terrorismo. O sea, se han ido afinando leyes de apología del terrorismo que persiguen por ejemplo, que la gente senderista que estuvo presa y sale después de 25 años de cárcel, de haber cumplido
digamos, su condena, no pueden trabajar en el sector público. Muchos de ellos fueron profesores a nivel básico o a distintos niveles, entonces, pues formalmente podían integrarse al sector laboral en el que participaban. Bueno, ya estas leyes lo impiden, entonces hay como una intención de mantener vigente esta amenaza, esta polarización, a través de una persecución que es bastante grotesca en términos de lo absurdo, ¿no? Que a estas alturas de la historia aparece. Pero bueno, es un mecanismo que sigue siendo vigente. Ahora, en el contexto de las elecciones, pues obviamente Pedro Castillo era terruqueado, era considerado cercano a la organización legal que se reclama, digamos, cercana a Sendero Luminoso, a la que no se le ha permitido tener un registro formal para participar electoralmente. En fin, entonces, bueno, es, digamos, la muestra de cómo este conflicto se mantiene vivo artificialmente, y eso impide un avance en términos de los procesos políticos peruanos. Bueno, ahí me quedo para no extenderme más y dejarle a Juan Carlos tiempo para comentar su texto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Antes de darle la palabra al doctor Juan Carlos Gómez Leighton, quien va a cerrar las intervenciones de presentación para luego dar paso a preguntas y respuestas, si así lo desean nuestros invitados de Zoom y también en Facebook Live. Pues voy a permitirme dar algunos comentarios breves también sobre el texto, particularmente sobre mi texto, aprovechando que estoy aquí. Bueno, ya creo que la lectura de Antonio fue, creo que en los mejores términos, si me permite inteligirme a mí misma a través de lo que él ha analizado. Y en diálogo con él, yo diría que este texto sobre régimen de frontera, notas sobre el carácter de la violencia hacia los migrantes, que estoy de acuerdo absolutamente con él, que se cruza con otras discusiones como que se han dado en el mundo y en América Latina y en México en particular, sobre fronteras verticales, sobre militarización, sobre otredades negativas, como esta cuestión de los terroristas, etcétera, que también se aplica a los migrantes, ¿no? Como delincuentes. Y yo quisiera hablar de dos cosas. ¿Cómo nace este texto? Este texto nace en colaboración con Alejandro Pérez, que había estudiado algunas cuestiones sobre el carácter del Estado, de los Estados-nación en el momento actual, y cómo hay una configuración de economía política con Norteamérica que está muy intensamente vinculada desde mi punto de vista, y ahí fue donde me engarcé en la colaboración con el tipo de fronterización que se ha dado en Norteamérica a partir de los años 80. Entonces, si nos damos cuenta, hay un diálogo de nuestro texto con otros textos en donde justamente el periodo social del que hablamos es justamente el periodo de la crisis y el inicio del neoliberalismo, la crisis del fordismo y la transición al neoliberalismo, y luego plenamente el establecimiento de formas de gobierno y de poder y control neoliberal en México y Latinoamérica. Y bueno, lo que yo quiero enfatizar es que hay dos maneras de hablar de violencia en los estudios de migrantes. Una, como un fenómeno morboso, espectacular, digamos, es tanta la violencia que viven y experimentan los migrantes en el cruce de fronteras en el mundo, que centrarse en lo fenomenológico del sufrimiento, de las mutilaciones, de los robos, de las extorsiones, del llanto de los niños, de los secuestros, de las desapariciones,
es tan urgente de denunciar que nos quedamos en un nivel, digamos, prácticamente de, no de celebración, pero sí de poner en carne viva esa violencia, digamos, ¿no? En los textos. Y creo que es comprensible porque hay también un tinte de denuncia, un tinte de indignación en la academia por visibilizar este tipo de fenómenos. El otro que va junto con este es el tema de la victimización, ¿no? De la vulnerabilidad. Cómo los migrantes son vulnerados a través de estas violencias diversas y cómo son atravesados por una violencia estructural que después se encadena con otro tipo de violencias, violencias de género, violencias étnicas, raciales, procesos de racialización, de clase, etc. Pero lo que yo quería hacer con este texto, y por la razón por la cual invité a Sergio a colaborar conmigo, que tenía más una idea de procesos económico-políticos de la relación México-Estados Unidos en los últimos años, tiene que ver con cómo la violencia no es fortuita ni colateral, sino cómo la violencia hacia los migrantes está ensamblada a configuraciones de poder y gobierno de las poblaciones y del control del trabajo. Ese era como un poco lo que quería aproximarme, porque en realidad no es algo que yo demuestre, sin embargo, o que demostremos en el texto, como ya lo dijo Antonio, pues es una aproximación a la manera en que este régimen de frontera produce violencias diversas sobre la población migrante y cómo nosotros lo vemos desde la perspectiva de una filtración de la población y el trabajo, ¿no? Sin embargo, la violencia vista no solo desde el punto de vista fenomenológico, la que se experimenta y se sufre, sino cómo esa experiencia y ese sufrimiento forma parte de maquinarias de control y de gobierno, es lo que me parece relevante. ¿Por qué? Porque en el ámbito de los estudios de la migración, lo que se privilegia son los derechos humanos y la retórica humanista para combatir la violencia, como si la violencia por parte de los criminales o de los agentes del Estado o en la que se están inmersos cotidianamente los migrantes fuera algo gratuito, colateral, extra, por su condición de vulnerabilidad ciudadana, por esa nuda vida que produce el limbo jurídico en el que se encuentran. Y lo que nosotros tratamos de mostrar es que no es así. La violencia es producida, es productiva, no es solamente minar fuerzas, sino que es como en la devaluación de la fuerza de trabajo hay una valorización de ella. Igual aquí, en minar los cuerpos humanos, en violentarlos, en debilitarlos, hay una productividad. Y bueno, nosotros acabamos de estar con Hugo Moreno, que es mi colega también, y con Dunia Jara, que está aquí presente, que es estudiante de doctorado, y otro estudiante de doctorado, Pablo Carballo, en la frontera, y pudimos ver de cerca en el último tiempo cómo esta militarización de la que habla Toño se combina con formas de filtración de la población migrante muy diversas, formas de gobierno muy diversas, y a eso se refiere el régimen de frontera. El régimen de frontera incluye esa violencia estatal, militarizada, agudizada, en donde tratamos de pensar cómo esa parte del régimen se acentúa frente a otras. Es decir, no es la única, está ensamblada con otras violencias, incluyendo la criminal. Y cómo esa violencia criminal no es un agente suelto, un átomo suelto, sino que se articula, digamos, a otro conjunto de átomos componentes de esa violencia del régimen. Ahora, si bien es cierto que la militarización es a escala global y las fronteras verticales
son un fenómeno efectivamente del geopoder político de las últimas décadas, sobre todo a partir del 2001, lo cierto también es que hay configuraciones de regímenes de frontera regionales. Y me parece que México y Estados Unidos no ha sido tratado así. Ha sido tratado la verticalización de la frontera. Incluso ahora, recientemente están haciendo textos sobre la militarización, pero no hay una comprensión de cómo hay una región económico-política que incluye como un dispositivo fundamental la violencia para regular estas poblaciones y estas relaciones económico-políticas. Entonces, visto así, a mí me parece que la violencia a mí me permitió abordar un tema que a mí me interesa más, que es cómo los migrantes no son solamente estos seres vulnerados y desciudadanizados y criminalizados, sino son población trabajadora gobernada a través de dispositivos violentos, en donde lo estatal, lo social, lo criminal se ensamblan en regiones particulares con economías políticas también geográficas particulares. Y bueno, en todo caso es una hipótesis de trabajo y eso es lo que estamos investigando ahora. Y bueno, agradezco mucho, por supuesto, el diálogo con Antonio, que espero que continúe. Pero también me siento en diálogo con los otros textos del libro, justamente porque la mayoría de los textos, aunque como ya bien se dijo, tienen diversas complejidades, metodologías, se refieren a diversos fenómenos, la mirada de la violencia nos da una ventana a procesos políticos contemporáneos y a ensamblajes de poder global con poderes regionales en nuestra sociedad. Y por ahí el concepto de territorio, que sería como, digamos, el concepto ancla a la cotidianidad de la violencia en Guerrero o en el norte o en el territorio frontera de México, me parece que es interesante y que bueno, a mí me da como muchas pistas sobre cómo a través de la violencia entender procesos contemporáneos en México y América Latina, y al que pues este libro se asoma con algunos textos y algunos estudios en particular. Pues bueno, eso sería como, me parece que pues lo que a mí me interesaba como comentar, y pues agradezco mucho también el espacio para vertir mis opiniones sobre mi texto. Y bueno, me doy la palabra otra vez como moderadora para darle la palabra al doctor Juan Carlos Gómez Leighton, que también es autor del libro, como ya ha mencionado el doctor Antonio Fuentes y la doctora Fabiola Escárcega. El doctor Gómez Leighton es un autor chileno reconocido por sus textos sobre procesos políticos, sobre procesos de ciudadanía neoliberal, desde una perspectiva crítica. Yo no sé si llamarle neomarxista, ya tú dirás, Juan Carlos, y también ha estudiado procesos de violencia política. Pues sin más, Juan Carlos, bienvenido y te doy la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias y un saludo a todas y a todos y a todes los que están aquí presentes, ya sea por esta magia que nos ha entregado la virtualidad, que nos permite comunicarnos con distintas personas que están ya sea en México, en Colombia, como también en Perú y Chile. Que digo esto y saludo cordialmente a Fabiola Escárcega, a la doctora Blanca Cordero por la invitación a participar en esta presentación. La extraño a las dos porque siempre hemos estado participando en actividades presenciales ahí en Puebla. Siempre ha sido un lugar muy acogedor para uno, como también la UAM Xochimilco y en el espacio donde trabaja Fabiola. Así que saludo a todos y a todas, es cierto, la oportunidad de comunicarnos a través de esta magia virtual. También aprovecho de saludar a mis estudiantes del curso de Cultura,
que están presentes, lo cual eso significa que están cumpliendo con la asistencia, lo cual es bueno, así que dado que no pude decorrer esta situación, dado que tampoco se podía hacer en otro momento, entonces hicimos que esta presentación del libro sobre América Latina se transforme también en una de las cuestiones que nosotros abordamos en ese curso sobre cultura, ciudadanía, género y participación en América Latina, ¿no? Dicho esto, quiero señalar que este libro se empezó a elaborar desde mi participación en el seminario que se realizó y estuvimos allá en octubre, si no me equivoco, noviembre del año 2017. Es decir, estamos hablando de hace varios años atrás. Estamos hablando de 4 años atrás, donde tuvimos la oportunidad de participar en el seminario con un conjunto de personas, en la cual hicimos una serie de planteos, discusiones, etcétera. Y que esto tiene una virtud. El seminario es como la conclusión de un desarrollo de lo que contaba la doctora Escárzaga, de un curso en la cual se fueron haciendo un sinnúmero de lecturas teóricas, históricas, que les permitió al conjunto de autores como elaborar una mirada de conjunto. Y en ese sentido, ¿cierto? En algunos de los textos del libro se encuentran en esos vasos comunicantes que son producto de ese seminario interno, que tuvo 3 versiones, un año, decía Fabiola. Pero también entonces los textos que uno elaboró son extraños dentro del libro. Después de revisarlo, después de leerlo, el libro tiene una unidad de argumentación teórica, tiene una unidad de argumentación de incluso de las definiciones conceptuales de lo que vamos a entender o lo que ellos entendieron por violencia, y de repente entra un texto que es extraño, diría yo. Así veo mi texto. ¿Ah? Estoy hablando de mi texto, que lo veo extraño dentro de este conjunto de libros, ¿no? Y es extraño por lo siguiente, porque no está dentro de la lógica del seminario, no está dentro de la lógica de las discusiones teóricas, analíticas, historiográficas, politológicas, antropológicas que se dieron dentro de ese seminario. Eso es lo que me ha permitido ahora de leer cada uno de los textos y compararlos, ¿no? Entonces ahí puedo deducir esto. Eso es lo que también lo hace rico, lo hace extraordinariamente interesante. ¿Por qué? Porque entrega una serie de elementos para comprender cuestiones que hoy día en América Latina se están produciendo. Cuestiones de violencia que hoy día están presentes en nuestras sociedades. Y no solamente en la sociedad mexicana, sino que en Centroamérica, en el Caribe, ¿cierto? La violencia que se vive en el Caribe, especialmente la violencia que tenemos presente en Haití, etcétera, ¿cierto? La violencia que se vive en Sudamérica, ¿cierto? Desde Venezuela hacia el sur, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que en esa oportunidad, que escrito este texto entre el 18 y el 19, hice una descripción de lo que sería la violencia en la sociedad neoliberal chilena entre 1975 y 2018. Y creo que esto es importante señalarlo, porque indudablemente, cuando estábamos trabajando el texto estaba en proceso de revisión y iba una corrección para allá y volvía desde México, etcétera, ¿cierto? Se produce en octubre del 2019 lo que aquí se ha nombrado por los medios de comunicación como el estallido social, y yo le llamo revuelta popular ciudadana de octubre del 2019, y que instaló una discusión sobre el rol y el papel de la violencia en la historia política. ¿Cuál es el rol que tiene la violencia? ¿No? Entonces eso hace de que el Chile que yo me refiero es un Chile un poco distinto del Chile que ha surgido, que se ha manifestado, que se ha movido a partir del 19 hasta el día de hoy. Uno mira así desde arriba y podría decir que estos son 2 Chiles distintos.
aunque tienen siempre comunicaciones, tienen relaciones, no es que haya desaparecido totalmente, por ejemplo, el neoliberalismo en Chile, por ejemplo. Ese es un dato. Un segundo dato que quiero llamar la atención tiene que ver con la introducción que hace los coordinadores, y quiero fijarlo en el primer párrafo de la introducción, en la cual, ¿cierto?, hablan los coordinadores, ¿cierto?, de lo que es la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico que se desarrolla en 2006. De ahí que surge inmediatamente, cuando uno lee eso, surge la idea de que en América Latina en los últimos 20 años, después voy a ir más atrás, pero estos los últimos 20 años, 15 años, los gobiernos, los estados, le han declarado la guerra a los pueblos latinoamericanos. Fíjense ustedes, si uno hace rápidamente un cierto ordenamiento de la situación, tenemos la guerra contra el narcotráfico instalada por Calderón en México, la guerra contra la guerrilla, que durante los gobiernos antidemocráticos y autoritarios de Uribe Vélez se acrecienta, ¿cierto?, esa violencia política que se vive en Colombia a partir del primer gobierno de Uribe Vélez y lo que él denomina lo que es la seguridad democrática, que en el fondo fue una guerra de estajo con todo lo que significó el desaparecimiento forzoso, los falsos positivos, etc. Ahí hay una guerra declarada que finalmente terminó en una paz, que tampoco ha terminado en una paz total y completa, porque la guerra, ¿cierto?, así como Fabiola sostenía que en su artículo que la guerra continúa de una u otra manera en Perú, la guerra del Estado colombiano contra sus poblaciones, contra sus pueblos, continúa. Tenemos la guerra, ¿cierto?, contra la subversión, que bien expone y trabaja, y ha trabajado bien la doctora Escárzaga sobre el tema del Sendero Luminoso, ¿cierto?, que es una guerra que también tiene consecuencias sobre los pueblos del Perú. La guerra que declara últimamente no es una guerra declarada abiertamente, pero es una forma, y así lo ha aprobado, por ejemplo, el caso de Brasil. Últimamente la comisión revisora, ¿cierto?, establece en 1000 páginas cómo el presidente Bolsonaro ha realizado una serie de crímenes de lesa humanidad en una guerra contra sus pueblos, y especialmente sobre los pueblos originarios del Brasil. Eso también es una guerra. Y tenemos, ¿cierto?, la guerra de Moreno, ¿cierto?, Lenín Moreno en Ecuador, y la guerra de hoy día de Lazo contra también los pueblos ecuatorianos. Tenemos la guerra de Piñera. Piñera dijo que estaba en guerra contra un enemigo poderoso, y hoy día, ¿cierto?, ha decretado, hace algunos días atrás, una semana atrás, ha decretado, ¿cierto?, la militarización de la Araucanía, de la zona de macrozona sur, ¿cierto?, interviniendo en los territorios del pueblo mapuche, con una idea que ya también se mencionaba, que era la idea de la pacificación. La pacificación es un concepto que proviene, ¿cierto?, desde el siglo XIX, que los estados lo han usado para poder someter a poblaciones, a pueblos completos, a la dirección del Estado Nacional. Y así podríamos nombrar otras guerras. Por ejemplo, la guerra contra los migrantes. En Chile hace pocos días atrás, algunas semanas atrás, observamos cómo, ¿cierto?, la sociedad civil, actores de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil atacan y destruyen, ¿cierto?, un campamento de personas que han migrado desde Venezuela o de Bolivia o de Perú a Chile, destruyendo su enser. Eso también es guerra. Eso también es guerra, pero avalada, no sofocada ni impedida por el Estado. El Estado chileno ha declarado también la guerra a los migrantes. Por eso el concepto que ha usado en este momento, ¿cierto?, Blanca, hace mucho sentido para poder estudiar ese fenómeno, como en Iquique, ¿cierto?, se queman los enseres de los migrantes.
Es una violencia, pero total y completa contra ellos. Seres, como bien dice Blanca, totalmente indefensos, vulnerables, etc. Pero también tenemos un conjunto de otras violencias que tienen que ver con la forma como opera en la sociedad latinoamericana el neoliberalismo. El neoliberalismo que fue instalado en Chile, ¿cierto?, a sangre y fuego a partir de un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, ha sido violento desde siempre. Nunca ha dejado de ser violento, porque es una violencia de género, es una violencia racial, es una violencia contra los trabajadores, es una violencia contra todo el mundo, porque la forma de operar, el proceso de explotación es violento. Por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto?, el neoliberalismo, ¿cierto?, es violento por sí mismo, destruye no solamente la vida humana, sino que también destruye la naturaleza en la forma, ¿cierto?, como se presenta en el caso del extractivismo y de todo lo que implica aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día estamos en presencia de violencias múltiples, de violencias que no solamente es la violencia del Estado. Es interesante que decir que hay una violencia política del Estado que se ejerce permanentemente, pero también hay una violencia política popular que resiste y combate esa violencia. Y por lo tanto América Latina hoy día está confrontada de diferentes formas. Son guerras no abiertas, son guerras relativamente invisibles, son relativamente cubiertas por los medios de comunicación, pero ahí está. Lo que ocurre hoy día en Guatemala, lo que hoy día ocurre en El Salvador, lo mismo que ocurre en Nicaragua. Acá no hay un Estado que sea pacífico en sí mismo. Diría yo que todos los estados latinoamericanos son violentos por naturaleza y ejercen y desarrollan violencia permanentemente. Es el caso desde México hasta el sur, pero eso no quiere decir que los países que están en el extremo norte, Estados Unidos, Canadá, no ejerzan violencia, también lo son. Y esto tiene que ver con algo que yo señalo en el texto, que tiene que ver con una dialéctica que se ha desarrollado al interior de la historia de América Latina, o desde América, desde su invasión por parte de los conquistadores, que es la violencia de la ocupación, es la violencia de la conquista, etcétera, ¿no? Que genera unas sociedades violentas y donde existe un elemento que pocas veces se analiza en el caso de la violencia, que es el miedo. El miedo. El miedo es un elemento estructurador. Yo señalo que tanto la violencia como el miedo se constituyen en cemento, en amargaza, en el fenómeno de la cohesión social de una sociedad sostenida por el miedo. El miedo de las clases dominantes a la rebelión de las clases subalternas. Y el miedo de las clases subalternas, ¿cierto?, a las reformas represivas con la cual opera el Estado. Entonces, en esa dialéctica se ha ido conformando esta América Latina violenta, en esa dialéctica permanente, ¿cierto?, que se está generando, ¿cierto?, esta cultura. Yo aquí planteo también en el artículo que hay una cultura de la violencia, un modo de ser, dice Humberto Maturana, es un modo de ser que está internalizado tanto en hombres como mujeres, y especialmente en hombres que son violentos por una condición que asumen desde el patriarcalismo, ¿cierto? Y son violentos en todos los sentidos, ¿no? La cultura de la violencia, esa cultura de la violencia que la vemos, por ejemplo, en Centroamérica, que son la cultura de las maras, o las vemos en los grupos de esquina, o las vemos en los sectores populares, etcétera. Ahí están, pero también las vemos en los grupos de medios que ocultan la violencia de manera muy especial, pero son violentos los sectores, y los sectores dominantes que también son violentos por naturaleza de clase incluso, diría yo. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, América Latina es permanentemente remecida por hechos de violencia, pero no es que
y esto yo me separo de muchos de las personas que estudian la violencia en Chile, que la ven como una cuestión episódica, que la ven así por acontecimiento. El acontecimiento de octubre del 2019 va a ser leído como una violencia episódica. Entonces, la violencia que se desarrolló a finales del siglo XIX y comienzos del XX en Chile con respecto a los movimientos obreros, etcétera, también es visto como un periodo, pero y muchas veces se crea la imagen, el mito de que somos una sociedad pacífica. Piensen ustedes que muchas veces se sostuvo esa idea. Chile, una sociedad pacífica. No, Chile nunca ha sido una sociedad pacífica. Siempre ha sido una sociedad violenta y sobre todo violenta organizada desde el miedo. El miedo es el elemento central. Fíjense ustedes que una de las consignas más repetidas durante la revuelta del 19 fue: hemos perdido el miedo. Hemos perdido el miedo. No les tenemos miedo. Y se repetía una y otra vez por la parte de los manifestantes, por los sectores que salieron a la calle, los que enfrentaban a las fuerzas policiales y represivas del Estado. No les tenemos miedo. Sin embargo, cuando uno analiza más profundamente aquello, observamos que hoy día, después de 2 años de esa revuelta, la sociedad chilena tiene miedo. Y lo más terrible de todo, que tiene miedo y se está buscando refugiar, en lo que también digo en el texto, a refugiarse en el autoritarismo. El miedo en América Latina ha sido gestor de autoritarismo, porque crea la búsqueda del Lord protector, del señor protector, de aquello que pueda brindar una protección a los sujetos, de contener a aquellos que se salen de la normalidad y generan violencia. Entonces hoy día, fíjense ustedes, que hoy el candidato de la extrema derecha, un protofascista, ¿cierto? Como José Antonio Kast, ahora le decimos José Kast, porque para molestarlo, porque le molesta que no le digan José Antonio. Entonces José Antonio Kast se está levantando como ese señor protector de los sectores populares, perdón, de los sectores dominantes en contra de los sectores populares. Él incluso, para información de nuestra amiga que estudia la migración, ha planteado construir una zanja hacia el estilo Trump, que era el muro. Él promete construir una zanja allá en la frontera norte con el Perú para que los migrantes no puedan cruzar y si vienen caigan a una zanja. Es decir, pero está llegando al 30% de la adhesión en las encuestas, buenas o malas, pero está llegando. Y eso a mí me preocupa porque Chile tiene una tradición de autoritarismo muy larga, de protección, de encierro. Es decir, la gente vive contenta, encerrada, porque así se protege. ¿Y se protege de quién? De otros. ¿Y quiénes son los otros? Siempre el otro es un indefinido, siempre los otros son personas que pueden ser calificadas como delincuentes, vándalos, etcétera, etcétera. Pero siempre está presente la idea de que hay un otro. Y eso, y aquí lo digo con uno de los otros puntos que trato en el artículo, que es el juego, cómo juegan el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Chile juegan un papel fundamental para generar constantemente ese miedo al interior de la sociedad. Presentando, si uno observa cómo se presentan las noticias en los distintos noticiarios que se presentan en la televisión abierta, uno va a ver que presentan una noticia X o Z sobre espectáculo, inmediatamente después una noticia sobre un portonazo, que es una forma de robar un auto. Luego, otra noticia suave, luego otra noticia sobre un asalto. Es decir, de la hora y media que duran, ¿cierto?, los noticiarios en Chile, tenemos unas 15 o 20 referencias a la violencia. Y por lo tanto eso crea la cultura de la seguridad
ciudadana, que es el otro tema que yo trabajo en el texto, la seguridad ciudadana. Es decir, cómo hoy día se incrementan las formas de control, las formas de vigilancia, los vehículos que recorren las calles buscando a los delincuentes, y que esos delincuentes siempre son personas populares, trabajadores, ¿cierto? Gente que en otros términos son gente pobre. Aquí el pobre es el delincuente. Y por lo tanto eso fue creado, se desarrolló. Fíjense ustedes que uno de los principales gestores, tanto económico, financiero e ideológico del golpe de Estado en Chile en 1973, el dueño del Mercurio, Agustín Edwards, él fundó una organización que se llama Paz Ciudadana, y esa paz ciudadana se buscó y se integró al sistema político para generar ciertas formas de control de la ciudadanía o formas para ofrecer, según él, seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana se ha transformado en un elemento central de todo del hacer política de la sociedad neoliberal chilena. Por eso la revuelta, el estallido, como le llaman, ¿cierto?, que generó una violencia política, social, popular, reivindicativa, ¿cierto?, simbólica, en contra de todos los símbolos del neoliberalismo, es condenada permanentemente, y ahora que cumplieron los 2 años de ese acontecimiento, volvió a ponerse en discusión para sostener, ¿cierto?, que la violencia hay que condenarla, venga de donde venga, pero lo que pasa es que la violencia con que opera el Estado es total. Eso es lo que significa la ocupación del pueblo mapuche, del Gualmapu, donde cada vez que entran los militares o las fuerzas de carabineros, termina algún mapuche muerto y no necesariamente se alcanza justicia para esas personas. Entonces la violencia, para mí, es una violencia estructural que proviene desde la situación de conquista, pero también he sostenido en otros textos, no en este, que la violencia está dentro del ser latinoamericano, porque tanto las organizaciones políticas, civilizatorias existentes al momento, ¿cierto?, de la invasión, eran también profundamente violentas. O sea, no podemos nosotros pensar de que el mundo anterior, ¿cierto?, y eso lo han demostrado distintos investigadores, como Data Baxtel, ¿cierto?, sobre el caso peruano, de que sí había mucha violencia en esa situación. Es decir, es violento cuando el Inca de ese día se trasladaron a una población completa de un lugar a otro para que estos se disciplinaran y cumplieran las tareas que el Inca le establecía. Es decir, América Latina está constituida en la violencia. ¿Y cómo se puede erradicar esa situación? Es un tema que tendremos que empezar a abordar en otro seminario, porque ya hemos trabajado el tema de la violencia, y creo que ha sido este libro es un texto muy, muy, muy interesante, porque tiene un conjunto de hipótesis redactadas, producidas por los autores, que abren líneas de investigación futura. Que todos aquellos que han hecho este esfuerzo de este libro puedan, ¿cierto?, seguir trabajando en las líneas y que no queden en esa situación de este libro que tan bellamente presenta Fabiola, además que tiene una representación que es el miedo. Esa representación que hace Fabiola de la portada no es la violencia, es el miedo. Es el miedo visto y trabajado, ¿cierto?, por Guayasamín sobre el dolor que produjo en América Latina, porque está en base a la pintura que hizo Guayasamín en relación a la muerte de Víctor Jara, el cantante popular chileno, a la muerte de Paulo Neruda, como también a la muerte de Salvador Allende. Entonces, ese terror que se observa en esa mirada, que es plenamente el miedo que nos mantiene, curiosamente, el miedo que nos mantiene vivos.
Es una contradicción, pero el miedo nos mantiene vivos. Y en cualquier momento perdemos el miedo y hacemos las cosas que se hicieron, por ejemplo, en octubre pasado. Entonces yo tengo la impresión de que si analizamos la dialéctica entre miedo y violencia, vamos a encontrar muchas respuestas para las violencias que se desatan constantemente y cotidianamente en nuestra América. Gracias a Fabiola, gracias a Blanca por la oportunidad de estar con ustedes desde Chile, desde Santiago de Chile, allá en Puebla y en Ciudad de México, donde está nuestra amiga Fabiola. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctor Gómez Leighton, por su participación y este cierre para hablar de su artículo y a propósito de eso, en general, sobre las líneas que sugiere este libro sobre la violencia en América Latina. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles a todas y a todos los que han estado siguiéndonos en Facebook y por aquí, al doctor Fuentes, al doctor Gómez Leighton, por supuesto a la doctora Fabiola Escárzaga, por estar aquí y los invitamos a descargar gratuitamente el libro. Hemos puesto, bueno, la doctora Dunia Jara nos hizo favor de poner el link en el Facebook y entonces, pues el que esté interesado, interesada, ahí lo va a encontrar. Esperamos que sea de su interés y bueno, pues agradecerles mucho y a mandarles abrazos y esperemos Gracias. que nos volvamos a ver y a seguir. Doctora, disculpe, solamente decir que hemos estado pensando y ya tenemos más o menos visto la posibilidad de hacer una presentación igualmente por Zoom del libro acá en Chile. Así Perfecto. que en ese sentido, ojalá si puede viajar sería ideal, pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, porque yo le tengo prometido una invitación a Chile y usted no ha venido. Entonces, Yo no he tenido mi boleto de avión en mi bandeja de entrada. Por eso le digo. Entonces, vamos a hacer una presentación para todos y todos los que están interesados, para hacer una presentación del libro, y creo que también estamos trabajando con la idea de sacar la edición chilena del libro, a Perfecto. través del Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, CIPSAL, del cual yo tengo el gusto de dirigir. Así que esa es la noticia para que se pasa por urbe et orbi. Muy bien. Bueno, ahí está. Fabiola, Antonio, gracias. ¿quieren decir algunas palabras finales? Pues no, solamente invitarlos a descargar el libro, a leerlo y bueno, pues ojalá que haya oportunidad de comentar más a fondo los planteamientos que están ahí. Y muchas gracias a Blanca por la organización y felicidades al centro por su cumpleaños 30. Ah, sí, eso también. Ahí nos debe los tequilas, así que eso también es importante decirlo. Sí, los abrazos y los tequilas o los piscos. Los tequila y, ¿cómo se llama? La enchilada y El pisco. el pisco. Y Aunque todo. sea peruano, pero bueno. No, el pisco peruano es mejor que el chileno. Yo ya te lo he dicho toda la vida. Yo no soy chileno como tú crees. No defiendo los aspectos nacionalistas, chauvinistas, como pelear por el vino o pelear por el pisco. Así que estamos. Un gusto, realmente. Salud. Muchas gracias. Salud. Toño. Muchas gracias, Toño. Hasta luego. Gracias, Blanquita. Chao, chao. Chao, besitos. Chao, chao.